El día Jueves Santo se celebran en la Iglesia grandes misterios de nuestra fe. Dos de los más extraordinarios y excelsos sacramentos de la Iglesia: el Santo Sacramento de la Eucaristía y el Santo Sacramento del Sacerdocio. Reflexionaremos en primer lugar sobre el sacramento del orden sacerdotal y posteriormente sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Decía el santo cura de Ars que algunas personas tienen el mal hábito de hablar mal de los sacerdotes y de despreciarlos. Tengan cuidado, hijos míos, decía, son los representantes de Dios y así todo lo que dices sobre ellos lo dices de Dios mismo. El orden sacerdotal es un sacramento que no parece preocupar a ninguno de ustedes y sin embargo es un sacramento que los involucra a todos. Es el sacerdote quien continúa la obra de redención en la tierra. Por eso, cada vez que veas a un sacerdote, debes pensar en nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote no es sacerdote para sí mismo, sino para todos. Si tú fueras a la confesión, dirigiéndote a la Santísima Virgen María o a un ángel, ¿te absolverían? ¿Te darían el cuerpo y la sangre de nuestro Señor? No. La Santísima Virgen no puede hacer bajar a su Hijo Divino a la hostia. E incluso, si tuvieras 200 ángeles a la mano, no podrían absolverte de tus pecados. Un sacerdote, por simple que sea, él puede decirte: ve en paz, te perdono. ¡Oh, cuán grande es el sacerdote! Un buen pastor, un pastor según el corazón de Dios. Es el tesoro más grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Dejar a una parroquia 20 años sin sacerdote y adorarán a las bestias. Si desapareciera el sacramento del orden sacerdotal, no tendríamos al Señor. ¿Quién lo ha puesto en el sagrario? El sacerdote. ¿Quién ha recibido sus almas apenas nacidas? El sacerdote. ¿Quién las nutre para que puedan terminar su peregrinación? El sacerdote. ¿Quién la prepara para comparecer ante Dios, lavándola por última vez en la sangre de Jesucristo, en la extrema unción? El sacerdote. Siempre el sacerdote. Y si esta alma llegase a morir a través del pecado mortal, ¿quién la elevará de nuevo a la vida de gracia? También el sacerdote. No se puede pensar en uno solo de los beneficios de Dios sin ver justo a su lado la imagen de un sacerdote. Y añade San Alfonso: el sacerdote es el ministro destinado de Dios para público embajador de toda la Iglesia, para honrarle y para que por su medio todos los fieles puedan impenetrar la divina gracia. Toda la Iglesia junta no puede dar tanto honor a Dios, ni puede alcanzar de Él tantas gracias como un solo sacerdote que celebre una misa. El sacerdocio es la suprema dignidad entre todas las dignidades creadas. La dignidad del sacerdote es la más elevada de todas las jerarquías de la tierra y de todas las altezas celestiales, y a Dios solamente es inferior el sacerdote. Dice San Ignacio Mártir que el sacerdocio es la dignidad suprema entre todas las dignidades criadas. San Efrén la llamaba dignidad infinita. San Juan Crisóstomo dice
que el sacerdocio, aun cuando se ejerce en la tierra, ha de contarse entre las cosas celestiales. Casiano decía que el sacerdote está más alto que todos los poderes de la tierra y que todas las grandezas del cielo, siendo mayor que él solo Dios. E Inocencio III aseguraba que el sacerdote está colocado entre Dios y el hombre, siendo inferior a Dios y superior al hombre. San Dionisio llamaba al sacerdote hombre divino, por lo que decía que su dignidad es divina. En una palabra decía San Efrén, la dignidad sacerdotal sobrepasa a cuanto se puede concebir. Basta saber que Jesucristo dijo que los sacerdotes han de ser tratados como su misma persona. Por eso decía San Juan Crisóstomo que quien honra al sacerdote honra a Jesucristo, y quien injuria al sacerdote injuria a Cristo. Santa María de Ognies, al considerar la dignidad de los sacerdotes, besaba la tierra en que colocaban los pies. Jesucristo murió para crear un sacerdote. No era necesario que el Redentor muriera para salvar al mundo, pues bastaba que derramara una sola gota de su sangre, que vertiera una sola lágrima, que prorrumpiera en una plegaria y hubiera alcanzado la salvación de todo el mundo. Porque, como esta oración hubiera sido de infinito valor, habría bastado para salvar no uno, sino 1000 mundos. Con todo, para crear un sacerdote, fue necesaria la muerte de Jesucristo. De no haber sido así, ¿dónde se hubiera hallado la víctima que hoy ofrecen a Dios los sacerdotes de la nueva ley? Víctima santísima e inmaculada, capaz de tributar a Dios honores dignos de la divinidad. Ya apuntamos que todas las vidas de los hombres y de los ángeles son incapaces de tributar a Dios un honor infinito, como se lo tributa un solo sacerdote con una sola misa. La dignidad del sacerdote se mide también según el poder que ejerce sobre el cuerpo real y sobre el cuerpo místico de Jesucristo. Por lo que al cuerpo real se refiere, es de fe que cuando el sacerdote consagra, el Verbo encarnado se ve forzado a obedecerle, viniendo a sus manos bajo las especies sacramentales. Pasma el oír que Dios obedeció a Josué cuando ordenó al sol que se detuviera en su carrera, diciéndole: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Mas sin embargo, pasma el oír que con las pocas palabras del sacerdote, este es mi cuerpo, palabras de la misma consagración en la misa, es el mismo Dios quien baja obediente a los altares y donde quiera que lo llame, todas las veces que lo llame y se ponga entre sus manos, aun cuando el sacerdote fuera enemigo suyo, y ahí queda enteramente a disposición del sacerdote, quien lo mueve de un lugar a otro según le place, y puede encerrarlo en el tabernáculo, exponerlo en el altar o llevarlo fuera de la iglesia y hasta alimentarse de él o darlo en alimento a los demás. Por lo que respecta al cuerpo místico de Jesucristo, que se compone de todos los fieles, el sacerdote tiene la potestad de las llaves, es decir, poder librar al pecador del infierno, hacerlo digno del paraíso y de esclavo del demonio, hacerlo hijo de Dios. Y el mismo Dios está obligado a atenerse al juicio del sacerdote, perdonando o no perdonando, cuando el sacerdote absuelva al penitente
o deja de absolverlo, con tal de que dicho penitente sea capaz, de suerte que el juicio de Dios, como lo explica San Maximino de Turín, está en manos del sacerdote, y San Pedro Damiano añade que antepone la sentencia del sacerdote y Dios se limita a ratificarla, por lo cual concluye San Juan Crisóstomo que el Señor sigue al siervo, confirmando en el cielo cuanto éste decide en la tierra. La dignidad sacerdotal excede también a la de los ángeles, como escribe Santo Tomás, y por eso son de ellos venerados. Añade San Gregorio Nacianceno: todos los ángeles del cielo no son capaces de absolver de un solo pecado. Los ángeles custodios velan por las almas que le están encomendadas y cuidan, si estuvieran en pecado, de que vayan al sacerdote en espera de absolución, como explica San Pedro Damiano. Aun cuando San Miguel se hallara a la cabecera de un moribundo que le invoca, lo único que podrá el santo arcángel será arrojar al demonio tentador, mas no podrá librar a su devoto de las cadenas si no le llegara un sacerdote para absolverlo. Después de haber conferido el sacerdocio San Francisco de Sales a cierto edificante clérigo, vio que al pasar la puerta se detenía, pareciendo hablar con otra persona a quien cedía el paso. Le preguntó luego el santo qué había pasado, y el nuevo presbítero respondió que el Señor le había honrado con la presencia visible de su ángel custodio, quien antes de la consagración iba a su derecha y le precedía, pero al ser ordenado de sacerdote, caminaba a su izquierda y le cedía siempre el paso. Tal era la causa de haberse detenido en la puerta a ceder el santo el paso a su ángel. San Francisco de Asís decía: si encontrara un ángel del cielo y a un sacerdote, primero me arrodillaría ante el sacerdote y luego ante el ángel. El poder del sacerdote sobrepasa hasta el poder de María Santísima, porque María, la Madre de Dios, podrá rogar por un alma y alcanzarle con sus ruegos lo que quiera, pero nunca la podrá absolver de la más mínima culpa. Inocencio III decía: aun cuando la Santísima Virgen haya elevado sobre los apóstoles, con todo, no a ella, sino a ellos confió el Señor las llaves del reino de los cielos. San Bernardino de Siena escribió: perdonadme, benditísima Virgen, pero no hablo contra vos. Dios elevó al sacerdote sobre ti. Y prueba la razón diciendo: María concibió a Jesucristo una sola vez, pero el sacerdote en la consagración lo concibe, por decirlo así, tantas veces cuantas quiere, de tal modo que si la persona del Redentor no estuviera aún en el mundo, el sacerdote, pronunciando las palabras consacratorias, produciría la sublime persona del hombre Dios. Razón tenía San Agustín para exclamar: venerable dignidad la de los sacerdotes, entre cuyas manos se encarna el Hijo de Dios, como se encamó en el seno de la Virgen. Por eso, a los sacerdotes los llama San Bernardo padres de Jesucristo, pues son, efectivamente, la causa activa de que la persona de Jesucristo exista realmente en la hostia consagrada. Hasta el sacerdote puede ser llamado, en cierto sentido, creador de su Criador, porque al pronunciar las palabras de la consagración, crea, por decirlo así, a Jesucristo sacramentado, y al darle el ser sacramental,
y lo produce como víctima que se ofrece al Eterno Padre. Así como para crear el mundo bastó que Dios lo ordenara y fue hecho, así basta que el sacerdote diga sobre el pan: este es mi cuerpo, y el pan deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Jesucristo. El poder sacerdotal, dice San Bernardino de Siena, es como el de las divinas personas, ya que en la transubstanciación del pan se requiere tanto poder como en la creación del mundo. San Agustín escribe: venerable santidad de las manos de Dios, glorioso misterio, quien me creó me dio poder para crearlo, y quien me creó a mí sin mí, se creó así por medio de mí. Y San Jerónimo añade que así como la palabra de Dios creó el cielo y la tierra, también las palabras del sacerdote crean a Jesucristo. Tan grande es la dignidad del sacerdote que llega hasta bendecir en el altar al mismo Jesucristo como víctima que se ofrece al Padre Eterno. Dice el Padre Manse que en el sacrificio de la misa se considera a Jesucristo como principal oferente y como víctima, y como oferente bendice al sacerdote, pero como víctima el sacerdote lo bendice a él. Decía San Juan Crisóstomo que el sacerdote ha de ser tan perfecto que todos lo puedan contemplar como modelo de santidad, porque para esto puso Dios en la tierra a los sacerdotes, para vivir como ángeles y ser luz y maestros de virtud para todos. El sacerdote es ministro de Dios, encargado de desempeñar dos funciones en extremo nobles y elevadas, a saber, honrarlo con sacrificios y santificar las almas. Santo Tomás escribe acerca de este texto: todo sacerdote es elegido por Dios y colocado en la tierra para atender no a ganancia y riquezas, ni de estimas, ni de diversiones, ni de mejoras domésticas, sino a los intereses de la gloria de Dios. Por eso las Escrituras llaman al sacerdote hombre de Dios, hombre que no es del mundo, ni de sus familiares, ni siquiera de sí propio, sino tan solo de Dios, y que no busca más que a Dios. A los sacerdotes se aplican, por tanto, las palabras de David: tal de los que le buscan es la estirpe. Esta es la estirpe de los que buscan a Dios solamente. Así como en el cielo destinó Dios ciertos ángeles que le asistieran en su trono, así en la tierra entre los demás hombres destinó a los sacerdotes para procurar su gloria. Por esto les dice el Levítico: les he separado de entre los pueblos para que sean míos. San Juan Crisóstomo dice: Dios nos eligió para que seamos en la tierra como ángeles entre los hombres. Escribe San Ambrosio que el verdadero ministro del altar ha nacido para Dios y no para sí. Es decir, que el sacerdote ha de olvidarse de sus comodidades, ventajas y pasatiempos, para pensar en el día en el que recibió el sacerdocio, recordando desde entonces que ya no es suyo, sino de Dios, por lo que no debe ocuparse más que en los intereses de Dios. Ya San Agustín había dicho: no debe ser tan puro solo quien ha de tocar los vasos de oro, sino también aquellos en quien se renueva la muerte del Señor. La Santísima Virgen hubo de ser santa y pura de toda mancha, porque hubo de llevar en su seno al Verbo encarnado y tratarlo como madre,
Y según esto, exclama San Juan Crisóstomo, no se impone que brille con santidad más fúlgida que el sol la mano del sacerdote, que toca la carne de un Dios, la boca que respira fuego celestial y la lengua que se enrojece con la sangre de Jesucristo.